Estimados participantes, en breves minutos estaremos dando inicio a la actividad pautada y que de alguna manera fue reprogramada para las 12 del mediodía. Entonces, en breves minutos estaremos dando inicio a la actividad. Gracias por su espera, su colaboración, igualmente en compartir con todos sus amigos, conocidos, el tema del ID y la clave, que como vieron ya lo colocamos acá en el chat del grupo. Entonces, agradecemos altísimamente su espera y su colaboración. Estimados participantes, muy buenos días. En nombre del comité organizador de Sinergia 2020, el evento que nos une, en primera instancia queremos pedirles disculpas por la circunstancia que nos ha ocurrido, pero bueno, estas son las cosas que pueden ocurrir cuando, como dirían en la televisión, con los programas en vivo. Sin embargo, pues todo nuestro equipo de tecnología inmediatamente se activó, hemos buscado las distintas alternativas, activado el plan B y hemos logrado pues la conexión de importante número de colegas en esta actividad. Esperemos que en el transcurso de la misma se vayan sumando muchos otros que sabemos que están muy atentos a la información que vamos a tener a bien compartir con nuestro facilitador de esta mañana. Sinergia es la integración de 16 colegios de contadores públicos de Venezuela, en la cual hemos hermanado esfuerzos a fin de brindarles información técnica y profesional a nuestros agremiados y a nuestros estudiantes. Somos más de 2.500 inscritos en este evento. Hemos recibido más de 10.500 visitas a través del canal YouTube. Hay más de 8 colegios con más de 100 inscritos. Esas son cifras que nos llenan de orgullo y que nos comprometen a seguir trabajando, poniendo este granito de arena en función de obtener y de mejorar la calidad contable, tributaria, financiera de todos nuestros agremiados, y ese granito de arena sabemos que se va a ver recompensado en una hermosa y linda Venezuela que vamos a poder disfrutar a muy corto plazo todos los que día a día estamos acá involucrados. En nombre personal, muy agradecido con el profesor Serviliano Abache, quien ha tenido a bien superar con nosotros toda esta situación, tenernos igualmente la paciencia que han tenido el resto de nuestros participantes y dar entonces esta actividad de la mejor manera posible. Es importante hacerle referencia que igualmente estamos transmitiendo esta actividad a través del canal de YouTube CCP Miranda. Y si por cualquier circunstancia alguno de ustedes tiene algún problema de conectividad o alguna otra circunstancia que se le pueda presentar, las presentaciones están quedando grabadas en el canal de YouTube CCP Miranda y en cualquier otro momento usted las va a poder disfrutar.
También a través del grupo de Telegram que hemos creado, en primera instancia, hoy fue por allí la primera vía de comunicación para hacerles referencia a toda la situación que estaba ocurriendo, así como suministrarles el ID de las nuevas coordenadas para poder ingresar a esta actividad que sabemos que tiene un interés mayúsculo en todos nuestros participantes. Me voy entonces a permitir presentar al profesor Serviliano Abache, profesor titular de Derecho Tributario en la Universidad Central de Venezuela, así como en la Universidad Católica Andrés Bello, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, ABDT, y representante titular por Venezuela en el directorio del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Para el comité organizador de Sinergia, un honor, profesor, que usted nos esté acompañando en esta mañana, así como ha sido para nosotros un verdadero placer contar con su colaboración en la espera por la situación que nos ha ocurrido, que son ajenas por completo a nuestra voluntad. Bienvenido a esta también su casa virtual gremial. Muchísimas gracias, Wilfredo, por tu presentación, por tu colaboración y por todo tu apoyo, no solo con la moderación, Wilfred, de mi participación, sino por tu apoyo técnico para lograr que felizmente pudiéramos desarrollar la conferencia. Te pregunto si me escuchan bien, si me ven bien y si todo está en orden para... Perfecto. Entonces, se le ve muy bien. Perfecto. Entonces, para dar inicio al tema. Igual me están manifestando algunos participantes. Perfecto. Bueno, buenos mediodías ante todo al gremio de contadores públicos y especialmente al Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, de su presidenta, la licenciada y buena amiga Nancy Sánchez, al igual que a mi buen amigo Francisco Camero por su amable invitación para participar en este verdadero magno evento por el cual desde ya los felicito. Mi conferencia del día de hoy está intitulada en fórmula de pregunta: ¿están las empresas obligadas a cumplir con la declaración y pago de sus tributos en tiempos de COVID-19? Para el desarrollo de la exposición me tomaré aproximadamente unos 40 minutos, quizás un poco más, para no dilatarme mucho en el tiempo, y proceder a abrir los micrófonos a efectos de las preguntas y pasar a la parte dinámica del evento que nos congrega el día de hoy. Esta conferencia está basada en un paper que escribí intitulado COVID-19 y determinación tributaria, y para aquellos que estén interesados consultarlo, el mismo se encuentra colgado en la página web de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. En una primera parte de la conferencia voy a abordar brevemente el procedimiento de determinación de la obligación tributaria, tanto en su concepto como en las modalidades mediante el cual el mismo se lleva a cabo dependiendo del sujeto que la realice, para aterrizar en lo que he denominado, y así lo propuse en el paper que les referí, como el derecho del contribuyente a que toda actuación determinativa se lleve a cabo, se realice en días y horas hábiles. Y en una segunda parte de la conferencia nos vamos a detener específicamente en los artículos 162 y 10 del Código Orgánico Tributario para encuadrar la situación que nos ocupa por la pandemia del COVID-19 a propósito del decreto de declaratoria de estado de alarma, por un lado, así como por las circulares que la Superintendencia de Bancos, la SUDEBAN, ha dictado durante toda esta situación, para finalmente brindar una conclusión a propósito de nuestra disertación, que básicamente consiste en evidenciar las prórrogas automáticas que han tenido lugar sobre los plazos y términos en todos los procedimientos de determinación tributaria. Muy bien, entrando en materia. Es por todos sabidos que en el foro tributario se han preparado distintos estudios, hay distintas opiniones,
de la máxima importancia, en las que se han analizado las eventuales consecuencias fiscales, consecuencias tributarias que se desprenden del decreto 4160, y específicamente en lo que a la disposición final sexta se refiere. Por todo es conocido que se hace referencia a una suspensión de procedimientos administrativos, y en el seno de estos estudios se ha analizado si esta es una suspensión o interrupción ope legis, automática, o si no lo es. Y de serlo, cuáles serían las consecuencias en materia de procedimientos administrativos en lo general y en materia de procedimientos tributarios en lo particular. En estos trabajos se han presentado, además del análisis correspondiente a la disposición final sexta, se han presentado sólidos argumentos desde análisis comparativos y desde un punto de vista jerárquico entre derecho a la vida y derecho a la salud por oposición al cumplimiento de deberes tributarios. Seguramente habrán escuchado en repetidas ocasiones la categoría jurídica de la causa extraña no imputable, bien sea en su modalidad de caso fortuito, fuerza mayor, o en cualquiera otra de las tipologías o especies de esta categoría, eximentes penales tributarios, en fin, han sido muchos y muy bien justificados, muy bien respaldados, muy bien fundamentados los argumentos que se han presentado por estos estudios encabezados por las publicaciones de mi buen amigo Luis Fraga Pitaluga y Andrés Tagliaferro, mi también muy buen amigo Eduardo Meyer, tributarista también conocido por todos, al igual que mi buen amigo y compañero de consejo directivo en la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Rosa Caballero. Todos estos trabajos, por cierto, están debidamente referidos y citados en nuestro estudio para que todos los interesados tengan acceso a ellos, los cuales se los recomiendo abiertamente. De otro lado, así como se han presentado esta serie de argumentos por parte de los estudiosos que ya les he comentado, nuestra aproximación es más modesta. ¿En qué sentido? Nuestro estudio y la conferencia del día de hoy versa exclusivamente sobre el procedimiento de determinación tributaria y un derecho en particular al cual enseguida les haré referencia, teniendo en cuenta que un derecho en particular del contribuyente en el marco del procedimiento de determinación, teniendo en cuenta que si bien en los estudios indicados se ha tocado el tema de la determinación, habida cuenta de los múltiples argumentos que han desarrollado, no ha sido este su foco único o central. En nuestra opinión, el tema de la determinación tributaria y las distintas modalidades que vamos a analizar es un aspecto medular en una situación como la que nos acontece, es un tema clave, entre otras cosas porque habilita soluciones prácticas en el marco de la declaratoria de la pandemia del COVID-19 y el dictado del decreto de estado de alarma. Y lo más importante, que estas soluciones prácticas se ven habilitadas con fundamento expreso en el propio Código Orgánico Tributario, al margen de lo establecido en el decreto declaratoria de estado de alarma en lo general y de la disposición final sexta en lo particular. Máxime teniendo en cuenta el silencio ensordecedor que ha acusado en los tiempos que corren ante la inexistencia de medidas de alivio fiscal, salvo una docena de normas que se han dictado a nivel municipal. Recientemente, otra medida en materia de prórrogas de la declaración y pago de la contribución para fiscal establecida en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero al margen de estas contadas normas dictadas en este contexto, como es por todo sabido, no han habido mayores medidas de especial importancia para un alivio del contribuyente en un contexto como este. Entonces, esto nos va a dirigir nuevamente a centrarnos en el anteriormente enunciado y como lo hemos propuesto en nuestro trabajo, derecho del contribuyente a que toda actuación determinativa, toda determinación tributaria se lleve a cabo en días y horas hábiles. Siendo así, entonces, entrando en la primera parte de la conferencia, es necesario abordar el concepto de determinación tributaria y las modalidades mediante las cuales este procedimiento se puede llevar a cabo dependiendo del sujeto que la realice. Entonces, ¿a qué se refiere en palabras llanas, de manera sintética, el procedimiento de determinación de la obligación tributaria? Consiste en ese acto o conjunto de actos
que lleva a cabo, bien sea el contribuyente, el sujeto pasivo, bien sea lo llevan a cabo de manera mixta, el contribuyente y la administración, bien sea solamente la administración o bien sea inclusive el juez tributario, cuarta modalidad sobre la cual no vamos a entrar porque no goza de la mayor relevancia a estos fines, pero es importante tenerla en cuenta. Entonces, bien sea que la lleven cualquiera de estos sujetos anteriormente indicados, esta serie de pasos están destinados a, por un lado, declarar la existencia o inexistencia de la obligación tributaria y en caso de existir, fijar su cuantía. O lo que es igual, tiene que ver con el qué y con el cuánto. Si hay o no hay obligación tributaria, declarando su existencia o inexistencia y en caso de existir, fijando su cuantía. A esto se refiere, grosso modo, y de manera sintética y resumida, el procedimiento de determinación de la obligación tributaria. Y como ya lo enunciaba, este procedimiento se puede llevar a cabo bajo distintas modalidades, objetivas o subjetivas, enfocándonos en esta conferencia exclusivamente en sus modalidades subjetivas y en las tres ya anteriormente referidas, excluyendo la cuarta modalidad determinativa judicial o por el juez contencioso tributario. Enfocándonos entonces en la modalidad por el sujeto pasivo, el contribuyente, o denominada autodeterminación, que como su nombre indica, consiste en que es el propio sujeto pasivo, es el propio contribuyente quien declara o no la existencia de la obligación y en caso de existencia fija su cuantía. Ejemplos típicos de esta modalidad determinativa los vemos en materia de impuestos sobre la renta, en materia de impuesto al valor agregado. En segundo lugar, tenemos la modalidad de determinación mixta o en la que actúan de manera conjunta a fines determinativos tanto contribuyente cuanto administración tributaria. Un ejemplo paradigmático en nuestra legislación, específicamente a nivel municipal, será el caso del impuesto municipal a las actividades económicas, o conocido por su acrónimo IMAE, en el que el contribuyente prepara y presenta la declaración jurada de ingresos brutos ante la administración tributaria municipal correspondiente, y es la administración tributaria la que aplica la alícuota de conformidad con la licencia de actividades económicas del contribuyente en sintonía con el clasificador de actividades económicas de la ordenanza de impuesto municipal a actividades económicas del municipio que se refiera, y de esta manera se declara la existencia y se fija su cuantía. Y en tercer lugar, tendríamos entonces la determinación oficiosa o la que lleva a cabo el sujeto activo o la determinación que realiza la administración tributaria, cuyos cauces procedimentales por antonomasia en Venezuela serían el procedimiento de fiscalización tributaria y el denominado, entre comillas, procedimiento de verificación tributaria en su modalidad que versa sobre la declaración. O lo que es igual, en estos causas procedimentales de una investigación de fondo, como sería la fiscalización, o una investigación superficial, como sería la verificación, en ambos casos hay actuaciones determinativas por parte de la administración en la medida que, una vez más, se declara la existencia o inexistencia de la obligación tributaria y en caso de existencia se fija su cuantía. También es oportuno mencionar que así como los procedimientos de determinación se pueden clasificar dependiendo del sujeto que la realiza, los procedimientos administrativos en general y por consecuencia los tributarios en particular también se pueden clasificar dependiendo del grado en el que los mismos se llevan a cabo. Y esto se identifica con la clasificación clásica de derecho administrativo de los procedimientos administrativos de primer grado o constitutivos. ¿Constitutivos de qué? De la voluntad administrativa. O los procedimientos administrativos de segundo grado o recursivos. ¿Y recursivos también de qué? De esa voluntad administrativa. En materia tributaria lo mismo ocurre. En efecto, tenemos procedimientos, por ejemplo, el procedimiento de fiscalización o el procedimiento de verificación sería un procedimiento constitutivo de primer grado, mientras que el procedimiento de recurso jerárquico sería un procedimiento recursivo o de segundo grado. Y la importancia de traer a colación el procedimiento de recurso jerárquico, así como tantos otros procedimientos que regula el Código Orgánico Tributario, es porque el procedimiento de recurso jerárquico también es, en efecto, un procedimiento determinativo de la obligación, en la medida que, una vez más, a través del mismo se declara, bien sea la existencia o inexistencia de la obligación tributaria, y en caso de existencia, se fija su cuantía. Sobre este tema, por cierto, es de lectura obligatoria. Muchos trabajan en doctrina, especialmente uno que recomiendo en este sentido, es un trabajo
mi querido amigo, admirado profesor y académico, individuo número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Gabriel Ruán Santos, en un trabajo intitulado La función de determinación en el nuevo Código Orgánico Tributario, publicado en el libro de estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001 de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Entonces, tenemos que hay determinación en los procedimientos de autodeterminación, determinación mixta, determinación de oficio y también en los procedimientos de segundo grado, como en materia tributaria lo es el procedimiento de recursos jerárquicos. Con esto entonces tenemos ya un panorama conceptual sobre la determinación tributaria y sus modalidades por el sujeto y su modalidad por los grados, para poder entonces entrar en el aspecto que goza el mayor interés a los fines de presentar nuestra posición sobre el COVID-19 y nuevamente el derecho del contribuyente a que toda actuación determinativa se realice en días y horas hábiles. Para lo cual entonces, en primer lugar, hay que atender el artículo 162 del Código Orgánico Tributario. ¿A qué se refiere el artículo 162 del Código Orgánico Tributario? Como seguramente sabrán y lo podrán revisar con detenimiento, el artículo 162 del Código establece una obligación, establece un deber en cabeza de la administración tributaria de practicar sus actuaciones y de recibir las que se practican ante ella, las que se realizan ante ella, ¿por quién? Evidentemente, por el sujeto pasivo, por el contribuyente, las que se realizan ante ella en días y horas hábiles, delimitando correlativamente esa correlación que existe entre obligaciones y derechos, delimitando correlativamente un derecho subjetivo en cabeza del contribuyente, en cabeza de los sujetos pasivos, a no atender, no comparecer, no recibir y no realizar esas actuaciones determinativas y en general en días y horas inhábiles. Es oportuno indicar que en doctrina, si bien desde otro punto de vista y en otro contexto, pero con igual importancia y peso a fines de nuestra propuesta sobre este derecho subjetivo del contribuyente, se han escrito trabajos específicamente por, nuevamente, mi amigo Luis Fraga Pittaluga y por mi amigo y profesor Alberto Blanco Uribe Quintero, desde hace ya bastantes años, en los cuales se abordó un análisis de este artículo desde otro punto de vista, pero como decía, de igual importancia, y que sirven como evidentes fundamentos y aproximaciones anteriores al planteamiento que estamos haciendo el día de hoy. En su momento, Luis Fraga Pittaluga, en su célebre libro, hoy perfectamente vigente, La defensa del contribuyente frente a la administración tributaria, explicaba que el contribuyente tiene un deber de comparecencia ante la administración, explicada desde el punto de vista de los deberes y las obligaciones, pero escúchese bien cómo tiene perfecta relación a propósito nuevamente de la correlación con los derechos. Si el contribuyente, como lo explicaba Fraga, tiene el deber de comparecer ante la administración solo en días y horas hábiles, correlativamente entonces tiene el derecho de no comparecer ante la administración en días y horas inhábiles, por lo que igual tiene el derecho a no hacerlo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, a propósito de lo que explicara Alberto Blanco en su momento, con un tono correctamente crítico sobre algunas actuaciones que para el momento que él escribiera ese trabajo estaba llevando a cabo la administración, específicamente en materia de cierres de establecimientos, explicaba Alberto Blanco Uribe que no está justificado y que eran actuaciones al margen de la ley que la administración realizara estos cierres de establecimientos en días o en horas inhábiles para la propia administración, en la medida que está obligada a hacerlo en días y horas hábiles. De manera tal que con estos dos antecedentes ya se puede ver como desde hace más de 20 años la doctrina ya venía haciendo importantes consideraciones que servirían de cimientos para lo que hoy proponemos como ese derecho del contribuyente a que toda actuación determinativa, en particular desde el punto de vista del procedimiento de determinación tributaria, se lleva a cabo en días y horas hábiles. ¿Qué dice entonces a tenor literal el artículo 162 del Código? Me permito leer y cito:
Las actuaciones de la administración tributaria y las que se realicen ante ella deberán, escúchese bien, cláusula deóntica de obligación, deberán practicarse en días y horas hábiles. Entonces, como ya lo introducí anteriormente, la administración tiene efectivamente la obligación en general de realizar sus actuaciones, investigaciones, comprobaciones, recaudación en días y horas hábiles, por lo que, partiendo que la actuación por antonomasia, por excelencia y por definición de la administración es precisamente su actuación determinativa, como lo ha explicado y lo ha sentado la mejor doctrina latinoamericana, en este caso particular, me refiero al maestro uruguayo Ramón Valdés Costas, quien en su célebre libro Instituciones de Derecho Tributario define al propio derecho tributario formal o el derecho administrativo tributario a partir del propio procedimiento de determinación tributaria. Entonces, si toda actuación de la administración tiene que llevarse a cabo de esta manera, con más razón, la actuación determinativa tiene que llevarse a cabo en días y horas hábiles, al igual que por vía de consecuencia o correlativamente, teniendo entonces el contribuyente el derecho a que esto se haga de esta manera, ya que toda actuación determinativa y toda actuación en general que lleva a cabo la administración se realice en días y horas hábiles. Esto entonces se traduce en que si el contribuyente tiene como en efecto el derecho a que toda determinación en general que haga la administración se realice en días y horas hábiles, con mayor razón, con mayor fuerza, tiene el derecho a realizar sus propias determinaciones, o lo que es igual, realizar sus autodeterminaciones en estos mismos días y horas hábiles. ¿Esto entonces a qué nos lleva? A afirmar que al tener la administración tributaria la obligación de llevar a cabo sus actuaciones determinativas de esta manera y correlativamente teniendo entonces el contribuyente o los contribuyentes el derecho subjetivo de, por un lado, no recibir y no atender las actuaciones determinativas de la administración, determinaciones oficiosas, por ejemplo, en días y horas inhábiles, ¿no? Y de la misma manera, correlativamente, teniendo el contribuyente a realizar sus propias actuaciones determinativas en días y horas hábiles. De esta manera, entonces, sentado o presentado nuestro análisis sintético, evidentemente del artículo 162, y para mayores consideraciones nuevamente los remitimos al paper que escribimos y que se encuentra colgado en la página de la BDT. Sentadas nuestras consideraciones sobre el artículo 162, pasamos entonces ahora a revisar el artículo 10 del Código Orgánico Tributario, que viene, como vamos a ver, va a habilitar la aplicación del 162 en la medida que es el artículo 10 el que define qué se entiende por días y horas inhábiles y, por argumento contrario, qué se entiende por días y horas hábiles. ¿Qué dice entonces a tenor literal el artículo 10 del Código Orgánico Tributario? Y me permito leer. Cito: los plazos legales y reglamentarios se contarán de la siguiente manera. Numeral primero, los plazos por años o meses serán continuos. Y oído el tambor con esto, que goza la mayor importancia, como lo veremos a continuación. Meses y años, lapso de establecición, meses y años se cuentan de manera continua. En segundo lugar, tenemos que los meses establecidos por días se contarán por días hábiles. ¿Y qué se entiende por días hábiles? Los días hábiles para la administración, de acuerdo con el numeral cuarto. Y en tercer lugar, tenemos una importantísima guía de conducta, tanto para la administración como para los contribuyentes, en el numeral tercero del artículo 10, de conformidad con el cual, en todos los casos, bien sea que se trate entonces, agrego yo, días, cómputos de lapsos y términos por meses y años por un lado o por días por el otro, en todos los casos anteriores, los términos y plazos que vencieran en día inhábil, oído al tambor, los términos y plazos que vencieran en día inhábil para la administración tributaria se entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente, hasta el próximo día hábil siguiente. Y esta norma práctica que guía la conducta, tanto para la administración como
para el contribuyente, veremos la importancia que goza. Y luego el parágrafo único del artículo 10, el parágrafo único del artículo 10, trae entonces a colación las 3 definiciones de días inhábiles de conformidad con el Código Orgánico Tributario a efectos tributarios. ¿Qué dice a tenor literal el parágrafo único? En primer lugar, se consideran inhábiles tanto los días declarados feriados. Primer supuesto, días feriados. Segundo supuesto, como aquellos en los cuales la respectiva oficina administrativa no hubiera estado abierta al público. Segundo lugar, días en los cuales la oficina de la administración tributaria está cerrada y no hay acceso para el público. Y en tercer lugar, y esta es una cláusula especial, como la vamos a ver, a los solos efectos de declaración y pago de obligaciones tributarias, los días en que las instituciones financieras autorizadas para actuar como oficinas receptoras de fondos nacionales no estuvieran abiertas al público. Es decir, los días en que la banca está cerrada, de manera llana y sencilla y con palabras a medio. Entonces tenemos 3 definiciones de días inhábiles. Son días inhábiles, tanto los feriados nacionales como, en segundo lugar, los días en que la oficina de la administración tributaria está cerrada al público, y en tercer lugar, como cuando los bancos receptores de fondos nacionales están cerrados al público. Entonces vamos a entrar a un análisis particular, tanto de los numerales, con especial énfasis en el numeral tercero, que guía la conducta nuevamente de la administración y del contribuyente, como el supuesto del parágrafo único, habida cuenta y a propósito de las 3 definiciones legales de días inhábiles. Entonces, en primer lugar, un análisis general del artículo 10 del Código, de su encabezado y de sus numerales. Recordando entonces que el numeral tercero guía la conducta, estableciendo que en todos los casos, los términos y plazos que vencieran en día inhábil para la administración tributaria se entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente, y teniendo en cuenta que por un lado hay lapsos y términos que se computan por años y meses, y hay una regulación específica al respecto en la medida que se cuentan de manera continua, y por otro lado hay lapsos que se establecen por días, y por consecuencia que se computan por días hábiles. Entonces luce oportuno hacer una primera precisión. En cuanto a los plazos y términos anuales o mensuales que se computan de manera continua a tenor del numeral primero del artículo 10, su vencimiento, escúchese bien, su vencimiento es el que se prorroga hasta el próximo día hábil si este vencimiento coincide con un día inhábil. Pero el vencimiento, o si bien el vencimiento se prorroga, no así se prorroga ni se suspende el transcurso del lapso. Y esto es importante tenerlo en cuenta a tenor literal de lo que dice el código. ¿Y por qué el transcurso no se suspende? Porque tanto los lapsos por años o meses se computan de manera continua, ¿no? Mientras que entonces, en segundo lugar, los plazos y términos establecidos por días, que son los referidos en el numeral segundo y el numeral cuarto del artículo 10, tenemos que entonces, evidentemente, ya no solo el vencimiento se prorroga hasta el próximo día del siguiente, sino que su propio transcurso se encuentra suspendido en la medida que si la unidad temporal del cómputo de ese lapso es días y no hay días hábiles, entonces ese lapso o ese término no puede correr hasta tanto no se llega a un próximo día del siguiente. Por ejemplo, si hay un lapso establecido en días de 20 días hábiles, digamos, y se iba por el día número 10, al momento en que se suspendieron los días porque ya no son hábiles, por lo que igual estamos ante días inhábiles, entonces ese lapso llegó hasta el día 10 y una vez que se reactiva el cómputo de esos lapsos, porque nuevamente estamos frente a días hábiles, entonces el próximo día hábil será el día 11 del cómputo total de los 20 y así sucesivamente. Esto es importante entonces tenerlo en cuenta porque esa es una relevante distinción entre la forma en la que esta prórroga a la que se refiere el numeral tercero del artículo 10 debe entenderse si se trata, por un lado, del lapso establecido por meses o años
en los cuales solo el vencimiento se prorroga hasta el día hábil siguiente, no así el transcurso del lapso, por oposición a lapsos que se establecen por días, y esos cómputos de días se entiende que son días hábiles a tenor del cuarto numeral del artículo 10, en los cuales ya no solo el vencimiento se encuentra prorrogado hasta el día hábil siguiente, sino que su propio transcurso se ve suspendido en la medida que no se está ante días hábiles como unidad temporal de cómputo a los fines de contar íntegramente el lapso de que se trata. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta de conformidad con lo que a tenor literal establece el Código Orgánico Tributario. No obstante lo anterior, también hay que mencionar que con los argumentos a los que me refería al inicio de la exposición, que se han presentado en doctrina por, nuevamente, mis buenos amigos Luis Fraga Pitaluga, Andrés Tagliaferro, Eduardo Meyer y Rosa Caballero, es importante tener en cuenta que si se está ante una situación excepcional como la actual, una situación de pandemia, una situación de riesgo de propagación, como en efecto se entiende que ha venido reputando a nivel mundial en las semanas recientes. Los demás argumentos que se han presentado en doctrina de suspensión o pelegis de los procedimientos administrativos en general y los tributarios en particular, de causas extrañas no imputables y todos los demás, perfectamente pueden justificar que inclusive, al margen de lo que dice el código, sobre el cómputo específico de los lapsos anuales o mensuales, los mismos también se vean no solo prorrogados en su vencimiento, sino también en su transcurso por las razones anteriormente indicadas. Dejando entonces el análisis general del encabezado de los numerales del artículo 10, pasemos a continuación al análisis particular del parágrafo único del artículo 10 del Código Orgánico Tributario. Como ya lo enunciamos en la lectura del contenido normativo de este enunciado del Código, hay tres definiciones sobre qué se debe entender por días inhábiles, refrescando y recapitulando nuevamente. Por un lado, los días feriados, días declarados feriados. 2, días en que la oficina administrativa de la administración tributaria estén cerrados y los días en que la banca esté cerrada al público. Empezamos entonces por los primeros, los días declarados feriados, y en cada una de estas definiciones, en cada uno de estos supuestos de días inhábiles, vamos a casar la tipología de día inhábil con los procedimientos determinativos a los cuales aplica esa tipología de día inhábil. Entonces, en primer lugar, los días declarados feriados. En nuestra opinión, los días declarados feriados aplica a todas las modalidades determinativas, a todos los procedimientos de determinación. Llámese autodeterminación, mixta, determinación de oficio, recurso jerárquico y todas las más modalidades determinativas que establece el código. ¿Y por qué? Porque consideramos que el supuesto de aplicación de esta definición de día inhábil de días declarados feriados aplica a cualquier modalidad determinativa. Por una razón de elemental sentido común, si se quiere, que es porque durante los días declarados feriados, lisamente, tanto administración pública y administración tributaria en particular, como el sector privado, no están trabajando, por lo menos no formalmente hablando, de manera tal que si ni administración ni contribuyentes se encuentran trabajando, entonces cualquier modalidad determinativa durante días declarados feriados se ve afectada por el transcurso del lapso o del término, se ve afectado por encontrarnos ante un día feriado. Y haciendo entonces y recordando la diferencia entre el cómputo de los lapsos de meses o años por oposición a lo de los días, entonces es importante recordar que, de conforme con lo que establece el Código Orgánico Tributario en su numeral tercero del artículo 10, los plazos y términos establecidos por meses y por años, si bien, a efectos de todos estos procedimientos, si bien se prorroga el vencimiento de los mismos, no así se prorroga el transcurso de los mismos, con la salvedad apuntada sobre los demás argumentos de doctrina que perfectamente pueden justificar una situación diferente a la expresamente regulada por el código. Pero además, en el caso de que estos lapsos se regulen por días, tanto transcurso como vencimiento se prorrogan y se suspenden automáticamente hasta el día hábil siguiente. Tenemos entonces el primer supuesto, días declarados feriados. Vamos entonces con el segundo supuesto. El segundo supuesto se refiere a los días en que, en palabras llanas,
las oficinas de la administración están cerradas al público. Muy bien. Nuevamente casando la tipología de día inhábil con los procedimientos determinativos, consideramos que en este caso, este supuesto de día inhábil aplica a todas las modalidades de procedimientos determinativos, hecha excepción de los procedimientos de autodeterminación tributaria, en la medida que el contribuyente no requiere que las oficinas de la administración estén en principio abiertas para poder hacer sus autodeterminaciones. Pero, de la misma manera que se puede afirmar eso, también se va a afirmar que sí es necesario que las oficinas de la administración estén abiertas para que se puedan sustanciar las determinaciones mixtas, las determinaciones de oficio, los recursos jerárquicos y cualquier modalidad determinativa en la que deba estar activa, deba estar actuando y deba estar presente la administración tributaria. Entonces, en este supuesto, en nuestra opinión, la modalidad definitoria de días inhábiles cuando la oficina de la administración está cerrada aplica a todas las modalidades determinativas, salvo o excepción hecha de la autodeterminación tributaria. Aquí también cabe hacer un comentario de la mayor importancia en lo que se refiere a que durante una situación como la actual, no se trata de que la oficina esté cerrada en términos normales, sino en una situación de pandemia y de severo riesgo de contagio del COVID-19. Allende lo criticable que sería, evidentemente, que una oficina de la administración se encuentre abierta en una situación como la actual, a propósito del eventual riesgo que esto supone para la salud de tanto los funcionarios de la administración como de las personas asistentes, los contribuyentes que asistiesen a las oficinas de la administración, por un lado, como por ya no solo un riesgo a la salud, sino inclusive a la propia vida, como es conocido y lo que ha venido ocurriendo a nivel mundial. Hay que tener en cuenta el dispositivo normativo contenido en el artículo 5 del decreto de estado de alarma, de conformidad con el cual, y me permito citarlo, las personas naturales, así como las personas jurídicas privadas, están, escúchese bien, en la obligación, otra vez un mandato deóntico, en la obligación de cumplir con lo dispuesto en este decreto y serán individualmente responsables por su incumplimiento cuando su incumplimiento ponga en riesgo la salud de la ciudadanía. Evidentemente, ¿qué mayor riesgo para la ciudadanía que tener una oficina abierta al público, una oficina de atención, una oficina pública y por ello consecuencia de atención al público, como lo serán las dependencias de la administración tributaria ante las cuales tuviese que actuar el contribuyente? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta por el supuesto específico que regula la segunda definición del parágrafo único, en la medida que una oficina de la Administración Tributaria en los tiempos actuales estuviese, entre comillas, abierta al público, nuevamente poniendo por encima el derecho a la vida, derecho elemental y el derecho a la salud por encima de eventual cumplimiento de deberes tributarios. Y en cuanto a esta norma, también es importante decir que esta segunda definición de día inhábil, el código hace mención a que esta situación de que la oficina se encontrará cerrada o no abierta al público, deberá comprobarla el contribuyente o responsable por los medios que determina la ley. O lo que es igual, técnicamente hablando, el código pretende imponerle la carga de la prueba al contribuyente, al responsable de que la oficina de la administración se encontraba cerrada a estos fines. Aunque sea de perogrullo afirmarlo, es importante tener en cuenta, como es por todos sabido en materia de derecho procesal en general, en materia de derecho procesal tributario en lo particular, que las cargas de la prueba, las cargas probatorias, se flexibilizan, hay supuestos de flexibilización ante la aplicación de los principios a favor probationis por un lado y el principio de proximidad, cercanía o facilidad en la obtención de la prueba por el otro. ¿Qué predican o a qué se refieren estos principios probatorios del derecho procesal? Que evidentemente, aun cuando en principio sea una de las partes la que tenga la carga de probar la circunstancia que se encuentra en entredicha, que se encuentra en discusión, no es menos cierto que la parte, escúchese bien, la parte
que esté en mejores condiciones de probar esta situación, entonces será la obligada a hacerlo. Y resulta por lo menos bastante evidente que demostrar que una dependencia de la administración tributaria se encontraba cerrada o abierta, evidentemente la parte que tiene mayor facilidad de probarlo será siempre la administración tributaria, en la medida que se trata de un tema de la organización interna de ese cuerpo administrativo, de esa dependencia de la administración de qué se trata. Esto, dicho sea de paso, ha sido ratificado de manera reiterada por la jurisprudencia venezolana. Las sentencias que tengo a la mano las pueden citar, las pueden buscar en el paper, en la versión escrita de esta exposición, en el paper que está colgado en la página de la BT. Y en esa jurisprudencia, en ese grupo de sentencias, se ha dicho expresamente que tanto cuando se trata de temas internos de la administración, como cuando se refiere a pruebas de hecho negativos absolutos, como sería el caso de afirmar que la oficina X de la administración se encontraba cerrada y punto, en ambos casos se ubica la carga probatoria de manera exclusiva, escúchese bien, de manera exclusiva en cabeza de la propia administración tributaria. De manera tal que, al margen de lo indicado por la parte final del segundo supuesto definitorio de días inhábiles, cuando las oficinas de la administración estuvieran cerradas al público, lo cierto es que no es el contribuyente que tiene que probar que la oficina estaba cerrada, en todo caso será la administración tributaria la que tenga que probar que su oficina se encontraba abierta. Y pasando entonces al tercer supuesto definitorio de días inhábiles, de acuerdo al parágrafo único del artículo 10 del Código Orgánico Tributario, tenemos entonces el caso de acuerdo con el cual se entienden inhábiles los días en que las instituciones financieras no estuvieran abiertas al público. Al igual que lo hicimos con el caso de las dos definiciones anteriores, en este caso también vamos a hacer el encuadre subsuntivo de la modalidad determinativa que se encuentra vinculada con esta tercera definición. Así como en la primera definición de días feriados aplica a cualquier modalidad determinativa, la segunda definición a todas salvo la autodeterminación, por las razones expuestas anteriormente. En este caso, en el que los días en que las instituciones financieras estén cerradas al público aplica exclusivamente, y esta definición, como veremos, ha logrado vital importancia por lo que a continuación vamos a explicar, aplica exclusivamente para la modalidad de autodeterminación tributaria, es decir, las modalidades de determinación en las cuales es el propio contribuyente quien declara la existencia o inexistencia de la obligación. En caso de existencia, fija su cuantía. Verbigracia o exampligracia, impuestos a la renta, impuesto al valor agregado, entre otros. Entonces, recordando que dice a tenor literal este tercer supuesto del artículo 10, en el mismo se indica con una cláusula de especialidad que a los solos efectos, es decir, solo para los fines de este caso en particular, a los solos efectos de la declaración y pago de las obligaciones tributarias. Escúchese bien, a los solos efectos de la declaración y pago de las obligaciones tributarias, con lo cual luce oportuno recordar el título de la conferencia, que precisamente está intitulada ¿Están las empresas obligadas a cumplir con la declaración y pago de los tributos en tiempos de COVID-19? Pues este supuesto encuadra perfectamente en el marco tanto del propio título de la conferencia como en una situación en la que todos los contribuyentes se han visto ante la incertidumbre a la que me refería al inicio de la exposición en lo que se refiere a sus propias declaraciones impositivas, si tienen que presentarlas, si no tienen que presentarlas, si están en la obligación, si no lo están, en la medida que nos encontramos o hemos tenido un transcurso de días inhábiles en el contexto que vamos a explicar a continuación a propósito de la circular de la SUDEBA. Entonces, es oportuno y hay que mencionar que si bien el pago no forma parte, valga la redundancia, formalmente hablando del procedimiento de determinación, no es menos cierto que es en la modalidad de autodeterminación, que es en la única que lleva a cabo el propio contribuyente, en la cual el pago puede estar acompañado directamente a la declaración.
y teniendo en cuenta que el supuesto específico de esta tercera definición de bien hábil hace referencia a declaración y pago, entonces de ahí es que en nuestra opinión este tercer supuesto se refiere a la modalidad autodeterminativa. Pero es que además hay que tener en cuenta que nuevamente al hablarse de declaración y pago, y si asimilamos esta declaración y pago con la presentación de la propia declaración impositiva, pues evidentemente es en la declaración impositiva donde se concreta por definición y como supuesto por antonomasia la modalidad determinativa que lleva a cabo el propio contribuyente, es decir, la autodeterminación de la obligación tributaria en la cual es el contribuyente quien declara, otra vez, declara, declaración y pago, declara, presenta la declaración, declara la existencia o inexistencia de la obligación y en caso de existencia fija su cuantía. Entonces, al igual que también hicimos con los otros supuestos definitorios, en los supuestos, en este supuesto especial, como lo indica la tercera definición de vías inhábiles, refirió a la autodeterminación en nuestra opinión. Los plazos y términos distintos a los fijados por días, si bien transcurren, nuevamente no se encuentra suspendida el transcurso porque se computan de manera continua, no vencen hasta el próximo día del siguiente, mientras que los lapsos establecidos por días ni transcurren ni vencen hasta el próximo día hábil siguiente. Entonces con esto ya pasamos a la parte final del análisis en este contexto de esta conferencia a propósito de la declaratoria del estado de alarma y las circulares que bien ha tenido dictar la SUDEBAN desde el 15 de marzo del año en curso. Vamos a ver entonces que en primer lugar, como es por todos ustedes sabido, la SUDEBAN el 15 de marzo dictó su primera circular. A la fecha ha dictado 4 circulares. En la primera, se indicó que de manera excepcional se encontraban suspendidas todas, no algunas, no la mayoría, todas, escúchese bien, a tenor literal, todas las actividades que impliquen atención directa a clientes, usuarios y al público en general a través de su red de agencias, taquillas, oficinas y sedes administrativas en todo el país, de la banca nacional, de todos los entes receptores de fondos para el Tesoro Nacional, en los cuales se pueden pagar los tributos. Entonces, es importante tener en cuenta esta primera circular, porque esta primera circular no hace otra cosa que concretar el aspecto o la norma general y abstracta definitoria establecida en el tercer supuesto del parágrafo único del artículo del Código Orgánico Tributario. Esta circular viene a concretar ese supuesto a un caso en particular, como el que nos ocupa desde primero el dictado del decreto el 13 de marzo con el dictado de la primera circular de la SUDEBAN el 15, dicho sea de paso, circular que fue dictada precisamente acatando los lineamientos del decreto de declaratoria de estado de alarma. Entonces, con esto vemos como ya se ve activado el tercer supuesto definitorio, y ese tercer supuesto nuevamente se refiere a la autodeterminación, o lo que iguala a la determinación por parte del contribuyente, nuevamente declaraciones impositivas, materia de impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, etc. Y en cuanto a esta primera circular, también es oportuno precisar, habida cuenta los comentarios, las reflexiones que se han hecho en algún momento en el foro, y a propósito de las más que creativas fórmulas que en ocasiones surgen en estas líneas, sobre la prestación de servicios online. Si estos servicios online de la banca, como en términos generales lo hace siempre, que hay un día feriado o con el fin de semana, y como dicho sea paso, esta circular también expresamente indica que la prestación de los servicios online se prestan cuando se trata de días no laborables, y días no laborables no es otra fórmula que hablar de días inhábiles. Entonces, en cuanto específicamente a los servicios online y en cuanto a la banca electrónica en general, se debe tener en cuenta que, como decía, a propósito de estas fórmulas creativas que en más de una oportunidad parecieran salir de un sombrero, de un mago, que se hacen unas equiparaciones al margen de lo que dice a tenor literal la ley, en este caso el parágrafo único en su tercer supuesto del artículo 10
del Código Orgánico Tributario, si bien es cierto que los bancos trabajan online y lo han hecho durante toda esta situación, si bien es cierto que las declaraciones impositivas se pueden cargar electrónicamente en los portales de la Administración Tributaria que se trate, si bien es cierto que los pagos de los tributos se pueden hacer en ocasiones con transferencias bancarias, si bien esto es verdad, no es menos cierto que ninguna de estas tres situaciones apuntadas o estas tres circunstancias fácticas encuadran en el supuesto definitorio indicado especial de día inhábil, por lo que igual no se está diciendo y no se puede decir que estos supuestos son equiparables con días hábiles porque encuadran en una pretendida igualación de que a la banca atienda en línea significa que las puertas del banco están abiertas al público. A otras voces, lo que queremos decir de manera llana y sencilla, los sistemas y plataformas electrónicas, online, digitales, no son oficinas receptoras de fondos nacionales. Y esto es importante tenerlo en cuenta precisamente por la misma indicación que tiene la primera circular en la que hace referencia a que estos sistemas funcionan para días no laborables. A lo que debo agregar que cualquier intento de equiparar banco online con que un banco está abierto al público, por no tener basamento legal, se presenta como una actuación al margen de la ley. Se presenta como una actuación carente de fuerza vinculante y, por vía de consecuencia, incapaz de guiar la conducta determinativa de los contribuyentes. Entonces, aclarado nuestra posición sobre la banca online, en esta primera circular, a tenor literal, se decía que, bueno, que la misma se mantendrá su rigor hasta tanto, bueno, se ha modificado, cambia la situación. Esto exactamente ocurrió por una segunda circular que dictó la SUDEBAN a título de alcance a la primera, dictada el 31 de mayo, esta segunda, cuando ya pues por todos conocidos se estaba empezando a, entre comillas, flexibilizar la situación de la circulación, de las actividades, con el régimen de flexibilización que se implementó en un primer lugar de la fórmula del 5x10, 5 días de labores versus 10 de suspensión, actualmente en 7x7, aun cuando esta semana que está terminando se suponía que era una semana de actividad, no la hubo, etcétera, etcétera, pero en cualquier caso, lo cierto es que en esta segunda circular de alcance a la primera, en la que se establece esta modalidad, también se establecen una serie de regulaciones de la máxima importancia. ¿Por qué? Porque se indica que dependiendo de si se es una persona natural o una persona jurídica, unos u otros serán los días hábiles, o lo que igual los días de atención para esas personas ante los bancos y ante estas instituciones receptoras de los fondos nacionales, etcétera, etcétera. O lo que es igual. Lo que quiero hacer referencia es que, como vamos a ver a continuación y como es por todos ustedes sabido, no todos los días en la que la banca está abierta se pueden entender hábiles para todos los contribuyentes, en la medida que hay condiciones de esa habilitación para que las personas tengan acceso a la banca en físico, en persona. Las puertas de los bancos no están abiertos todos los días para todas las personas. ¿Por qué? Porque para las personas naturales se estableció un régimen dependiendo del último número de la cédula. Las personas naturales cuyas cédulas van del 0 al 4, la banca funciona lunes y martes. Las personas naturales cuyas cédulas van del 5 al 9, los bancos los pueden atender, tienen atención a estas personas miércoles y jueves. Y para el caso particular de las personas jurídicas, solo funciona la banca los días viernes. Y si tenemos en cuenta el tema de que el 5x10 se convirtió en 7x7 y después lo que ocurrió, que si se corre otra semana de no actividad con actividad, lo cierto es que en el mejor de los casos, al día de hoy, escúchese bien, en el mejor de los casos, teniendo en cuenta que esta semana la banca hubiese operado y atendido al público, tanto personas naturales como personas jurídicas, en el mejor de los casos han transcurrido para las personas naturales
cuyas cédulas terminan de 0 a 4 han transcurrido 5 días. Para las personas naturales, cuyas cédulas terminan de 5 a 9, han transcurrido 6. Porque esta diferencia entre unos y otros, teniendo en cuenta que esta semana ya funciona la banca, porque el lunes fue feriado, así que de todas no se computaba. Y teniendo en cuenta, nuevamente, el transcurso, en el mejor de los casos, con la flexibilización del 10 por 5, del 5 por 10 en primer lugar, el 7 por 7 para las personas jurídicas, si el día de ayer viernes la banca recibió y atendió y abrió para las personas jurídicas, han transcurrido apenas 3 días. Con lo que, dicho sea de paso, ya hemos tenido noticias por clientes de la oficina que, aun cuando formalmente la banca los viernes atiende a las personas jurídicas, no atiende a todas las personas jurídicas que asistan vía sus representantes o funcionarios encargados, porque con las medidas de control en el contexto del COVID-19 y todas las pruebas que están haciendo los bancos para dar acceso a las personas, tenemos entendido que, por ejemplo, un banco privado ha aceptado hasta un máximo de 10 personas al día. Con lo cual, no se valdría la pena también analizar qué ocurre, porque no es que el contribuyente no quiso asistir, sino que simplemente no lo recibieron por esta medida de seguridad etcétera, etcétera, y todas estas medidas que se tienen que tomar en cuenta a fines de evitar la propagación del coronavirus. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, también desde esta segunda circular se indicó que todas estas instrucciones de flexibilización no serán aplicables para las zonas en las que se mantenga la rigurosidad de las medidas, porque han sido zonas de alto foco de contagio y de propagación del COVID-19. O lo que es igual, en esas zonas en las que evidentemente se ha mantenido la rigurosidad y no se ha flexibilizado de manera intermitente por semanas la cuarentena, y por consecuencia la banca no ha abierto porque lo tiene prohibido hacer, entonces tampoco parece razonable que en esa zona se computen días hábiles cuando los contribuyentes, llámese personas naturales jurídicas, simplemente no han tenido acceso a la banca por esta situación. De manera tal que, partiendo que a propósito o a partir de la segunda circular fue que se empezó a flexibilizar la atención al público en la banca, para las personas naturales cuyas cédulas terminan del 0 al 4, el primer día hábil siguiente desde la suspensión y cierre de la banca del 15 de marzo fue apenas el miércoles 3 de junio. El lunes 1 de junio, perdón. Y para las personas naturales cuyas cédulas terminan del 5 al 9 fue el 3 de junio, el miércoles 3 de junio. Y para las personas jurídicas, el primer día del siguiente apenas fue el viernes 5 de junio. Nuevamente, hecha excepción de los casos de las zonas, estados, donde se ha mantenido la rigurosidad de las medidas. De esta manera, entonces, ya para concluir, me he tomado un poquito más del tiempo, pensaba en unos 45 minutos, ya voy por unos 55 minutos, ya para concluir. A propósito del encuadramiento del derecho del contribuyente que toda actuación determinativa se realice en días y horas hábiles de conforme con el artículo 162 del Código. A propósito de la concepción y modalidades por el sujeto del procedimiento de determinación. A propósito de la habilitación que da el artículo 10 a el ejercicio de este derecho por parte de los contribuyentes con las 3 definiciones que establecen en el parágrafo único y con las vías de acción que establece en el numeral tercero y las distintas regulaciones de lapsos anuales y mensuales versus diarios en los demás numerales del artículo 10, podemos concluir que todos los vencimientos de plazos y términos, así como los transcursos de los que estén establecidos en días, en procedimientos de determinación mixta, determinación de oficio y determinaciones recursivas, estamos hablando de fiscalizaciones, verificaciones, recursos jerárquicos, etcétera, etcétera, determinaciones mixtas, estarán o estuvieron automáticamente prorrogados hasta el primer día en que la respectiva oficina de la administración hubiera estado abierta al público, con la salvedad hecha de los riesgos que yo adolece y los demás argumentos que puedan justificar lo contrario que ha presentado la doctrina. Y por el lado de las modalidades de autodeterminación tributaria,
nuevamente impuesto a la renta, IVA, los dos más importantes a nivel nacional. Todos los vencimientos de plazos y términos, así como los transcursos de los lapsos que también estén establecidos por días de estos procedimientos de autodeterminación tributaria, se encontraron automáticamente prorrogados durante todo el tiempo que la banca estuvo cerrada al público, es decir, desde la primera circular dictada el 15 de marzo y hasta el primer día hábil siguiente, como ya lo indiqué, 1 de junio para el primer grupo de cédulas, miércoles 3 de junio para el segundo grupo de cédulas y viernes 5 de junio para las personas jurídicas, y de ahí en adelante de manera intermitente, dependiendo de la flexibilización de 5x10 o 7x7, hecha excepción nuevamente de las zonas donde el Ejecutivo ha mantenido la rigurosidad de las medidas. Corolario lógico de todo lo expuesto y de todo lo disertado. Evidentemente, mal se pueden causar intereses de mora en la medida que los intereses de mora son accesorios de la obligación principal, y si no ha podido ser exigible la obligación principal porque los lapsos han sido prorrogados, entonces no mal pueden hacer intereses de mora por un lado. Y por otro lado, tampoco resultan aplicar sanciones que, si bien no son accesorios a los intereses de mora en la medida que se rigen por la fórmula ATAC del derecho penal, acciones u omisiones típicas, antijurídicas y culpables, no es menos cierto que no ha habido ni culpabilidad ni los otros elementos de la fórmula ATAC en tanto en cuanto no hay inexistencia en la falta o retardo, no hay falta ni retardo en el cumplimiento, nuevamente porque los plazos y términos están automáticamente prorrogados en los términos anteriormente explicados. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su invitación, y con gusto podemos dar entonces paso a la parte dinámica de la exposición con las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Estimado profesor, en primera instancia, muy agradecido por su excelente presentación. Yo estoy seguro que nuestra audiencia no tenía en cuenta el tiempo que había transcurrido. ¿Y por qué no tenía en cuenta esto? Por lo importante que ha resultado el tema. Y esos son aspectos que hemos querido resaltar dentro de lo que es Sinergia, el evento que nos une a 16 colegios de contadores públicos de Venezuela. Entonces, realmente muy agradecidos, y quiero también hacer la referencia. En Sinergia, cuando se nos han presentado circunstancias con los facilitadores, hemos sido bendecidos. Y hemos sido bendecidos porque resulta que la actividad termina siendo mucho mejor de lo que al principio quizás nos habíamos planteado. Y en este caso se ha ratificado. Quiero hacer también referencia a que ya hemos compartido los links de la información que usted nos ha ido brindando, ya que su colega Antonella Santana nos ha hecho referencia acá dentro del chat. Inmediatamente el comité organizador de Sinergia 2020 ya ha procedido a compartir esa información en el grupo de Telegram, así como también en los distintos grupos que cada uno estamos manejando por separado. Dicho esta parte, sencillamente quise dar un poquito de lapso para que los participantes pudieran ir redactando sus preguntas en la sección destinada para preguntas y respuestas, que recuerdo que se encuentra en la parte inferior de la mayoría de los equipos con los que estamos trabajando. Por allí también estoy viendo que hay 3 participantes que tienen la mano levantada. Les agradecemos altísimamente que si tienen alguna pregunta, pues la formulen a través de la herramienta destinada para tal fin. Entonces, voy a comenzar con la primera parte de las preguntas, ¿sí? Buenísima conferencia. Pregunto, ¿el estipulado de los artículos 10 y 162 del Código Orgánico Tributario aplica también para los impuestos municipales, como patente, derecho de frente, etcétera? Porque las alcaldías hacen caso omiso a este tipo de situaciones. Bueno, como es sabido por todos, dentro de los primeros artículos del Código Orgánico Tributario se hace referencia expresa que las regulaciones del Código aplican para los tributos nacionales y de manera supletoria para la tributación estatal o municipal. Habría que ver si no hay una regulación especial en el municipio de que se trate, y si no la hay, de manera supletoria perfectamente puede ser aplicable lo regulado en el Código Orgánico Tributario, tanto en su artículo 162 como en su artículo 10. Muy bien, voy a hacer una referencia bien importante. Agradecemos a los participantes utilizar las herramientas destinadas
para realizar preguntas específicas a nuestros facilitadores. Cualquier otra opinión o comentario distinto a la pregunta tiene que ser omitido por nuestra parte, cosa que no ocurrió en la anterior, ¿ok? Porque no estamos en eventos para hacer otro tipo de construcciones más que las técnicas y profesionales. Voy a concluir que no pude, porque corté la pregunta en ese momento, había otra cuota aparte en la misma. Incluso si no tuviese actividad, se obliga a pagar un mínimo tributable y con una unidad estipulada por ellos. Supongo que ese viene como supongo que viene como alcance de la pregunta de tributación municipal. Sí, es de la misma persona como alcance la pregunta. Lo que pasa es que le hago referencia. Tuve que hacer un corte cuando estaba leyendo porque no tuve la oportunidad de leerla previamente. Y entonces corté allí en la parte no adecuada y le di el derecho a palabra a usted. Y entonces ahora cuando termino de leerla me doy cuenta que hay una cuota parte adicional. Ok. Parece perogrullo afirmarlo, pero en un contexto excepcional como este, y es exactamente el drama de la ausencia de medidas de alivio fiscal a nivel general y con contadas excepciones de la docena que comentaba a nivel de tributación municipal, que como en un contexto como este mínimos tributables y medidas de este tipo se pueden tener en cuenta cuando que hay orden estatal, ¿no?, a nivel nacional de suspensión de actividades y recientemente con estas flexibilizaciones, por lo que es igual. ¿Cómo se puede entender que hay cumplimiento de obligaciones, además en un tributo específico que se refiere a actividades económicas, cuando que por mandato del propio Estado no se han podido llevar a cabo estas actividades económicas? Entonces, aquí también hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta a propósito de lo que la doctrina ha desarrollado con creces, específicamente en el trabajo citado de Luis Fraga Pitaluga y Andrés Tragaferro, que tiene que ver con la causa extraña no imputable. Deben recordar que ahí la causa extraña no imputable como género tiene distintas especies, bien sea fuerza mayor, si se entendiera que el COVID es un hecho de la naturaleza, si es un caso fortuito, si es hecho del hombre, el hecho del príncipe, como sería en este caso el decreto de estado de alarma que suspende las actividades económicas y de las propias circulares de la SUDEBAN que suspenden la atención en la banca, culpa de la víctima, si el propio CENIAT o la administración tributaria que se trate no funciona, y el hecho de un tercero, bueno, las actividades están suspendidas para por mandato de los bancos, por mandato de otra persona. En definitiva, hay que tener en cuenta todas estas causas extrañas no imputables porque, sin entrar en mayor profundidad, como su denominación lo indica, no son imputables a quién. En este caso, no son imputables al contribuyente. Y entonces, ¿cómo puede responder el contribuyente por una razón que no le es imputable a él? Máxime teniendo en cuenta que, ahora hilando un poco más fino sobre la causa extraña no imputable, todos excluyen la culpa. Entonces, yo creo que estos son temas que hay que analizarlos con la debida racionalidad, máxima si se tiene en cuenta, como lo dice mi querido amigo, individuo número y además actualmente presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, un doctor Humberto Romero Musi, lo que en derecho no se puede, no se debe. Si no se puede hacer algo porque tiene una imposibilidad material, no se debe, no lo debo. Entonces aquí hay que ir un poco más allá con la racionalidad en un contexto atípico en la historia reciente, no solo para Venezuela, sino para el mundo en general, a propósito de situaciones particulares como la abordada en el caso de la tributación municipal. Morphy creo que está jugando alguna de las pasadas en un momento determinado. Perdón, se te fue el audio. Ok, regresé con el audio. Usted tuvo oportunidad anteriormente de continuar, de culminar con su explicación. Sí, yo culminé con mi explicación. Ok, perfecto. Tengo por acá un temita, ok, porque cuando el sistema saca a uno de las
de las transmisiones, automáticamente lo que estaba en las preguntas, ¿ok? Quedan eliminadas. Entonces le voy a pedir altísimamente a los participantes que habían colocado preguntas en la opción destinado para tal fin, por favor que si tienen a bien repetirlas para en la medida de lo posible poder conversarlas con el profesor Abache en el tiempo que nos queda de esta actividad. Mientras tanto, voy a tomar las preguntas que sí me quedaron en el chat. Tengo por acá otra que dice, vamos a tomar entonces como indicadores de día hábiles siempre los que de la banca. No, no son los de la banca, son los del Código Orgánico Tributario. Recordemos, es el Código Orgánico Tributario el que define qué se entiende por día inhábil y por argumento contrario qué se entiende por día hábil. Lo que pasa es que uno de los tres supuestos definitorios del parágrafo único del artículo 10 se refiere para fines de declaración y pago, y nuevamente, por eso nosotros lo encuadramos en la modalidad de autodeterminación tributaria. Para estos fines son los días, no son hábiles los días en que la banca no está abierta al público. Para ese supuesto particular de autodeterminación, cuando la banca esté cerrada al público, esos son días inhábiles. Y esto se ha venido concretando y materializando en la práctica a través de las circulares que desde el 15 de marzo ha dictado la SUDEBAN. Pero recuerden que hay otras dos modalidades o tipologías de días inhábiles. El primero con los días declarados feriados y el segundo con los días en que las oficinas de la administración no estén abiertas al público. O lo que es igual, hay tres tipologías por definición de días inhábiles. Días feriados, días en que la administración en la oficina particular esté cerrada al público y días en que la banca esté cerrada al público. Y este es el tercero, el que se ve casado o aterrizado o concretado mediante las circulares que ha dictado la SUDEBAN a fines de declaración y pago de tributos. Perfecto. Tengo por acá otro planteamiento. ¿Puedo negarme a recibir una providencia administrativa notificatoria de una apertura de un proceso de fiscalización en materia de impuestos sobre la renta e IVA, presentado en días de cuarentena radical? En mi opinión, es totalmente correcto en la medida que ese supuesto caería bajo la segunda definición de día inhábil, por un lado, y por otro lado hacer otras consideraciones. ¿Cuál es la segunda definición de día inhábil? Los días en que la oficina de la administración esté cerrada al público. Y como lo explicaba, encuadramos dentro de las modalidades determinativas para este supuesto definitorio la determinación mixta, la determinación de oficio y los procedimientos recursivos, entre otros, los jerárquicos. Entonces, cuando hablamos de la determinación de oficio, es exactamente el causa procedimental por antonomasia, por definición o por excelencia, es el procedimiento de fiscalización. Si la oficina de la administración está cerrada, es un día inhábil. Y si es un día inhábil, no puede actuar la administración de conforme con el artículo 162 porque está obligada a hacerlo en días hábiles. Pero alguien pudiera perfectamente decir, bueno, pero ¿y si la oficina de la administración está abierta? Entonces sí tengo obligación de recibirlo. Entonces aquí vamos al segundo argumento que desarrollaba en ese contexto de la segunda definición de días inhábiles, que es allende lo criticable que resulta que una dependencia administrativa durante cuarentena radical estuviese abierta. Hay suficientes argumentos que se han desarrollado en doctrina en los trabajos citados en la medida que derecho a la vida y la salud se superponen, se ponen por encima de deberes tributarios, causa extraña no imputar y un sinfín de otros. O lo que es igual, el contribuyente, la empresa, no se puede ver obligado a recibir a un funcionario por una razón además de elemental sentido común. Si la oficina estaba además cerrada, la empresa estaba cerrada por mandato a partir de el decreto declaratorio de estado de alarma. Si la empresa está cerrada, ¿cómo recibe una fiscalización? Pero además, bajo el supuesto negado que no hubiese estado cerrada la empresa, ¿cómo recibe un funcionario con el riesgo de propagación que esto significa? Pero además, teniendo en cuenta el artículo 5 del decreto, que habla de la responsabilidad individual si no se acatan las medidas del propio decreto. Pero además, y en el contexto particular de la pregunta, si era una fase, era un momento en el que no había flexibilización, sino clausura o cuarentena radical, ¿cómo iba a estar la empresa abierta o cómo iba a estar la administración funcionando? En fin, hay una serie de argumentos, tanto en lo que al código se refiere como argumentos de mayor peso, a partir de los superiores derechos constitucionales a la salud
y a la vida que justifican plenamente la no atención en un contexto como este, una fiscalización con el natural contacto físico y entrega de documentación y de requerimientos que supone. Perfecto. En relación al artículo 85 del COD, en su numeral 3, que establece que son circunstancias que ciñen de responsabilidad por ilícitos tributarios en caso fortuito de fuerza mayor, ¿ok? La administración tributaria, tanto nacional como municipal, insisten en aperturar procedimientos administrativos y fiscalizaciones. ¿Cuáles son sus recomendaciones para hacer valer los derechos de los contribuyentes? Bueno, en primer lugar, lamentablemente es por todos sabido que una cosa es lo que diga la ley y una cosa es cómo se actúa en la práctica, por un lado. Por otro lado, a efectos de recomendaciones, la recomendación sería apegarse a lo que dice la ley. Y la ley es bastante clara en este sentido, en sintonía con la respuesta a la pregunta anterior. Si no hay obligación durante una situación como esta, con fundamento, o sea, una no obligación, con fundamento, en las razones expuestas en la exposición, entonces la única forma de hacer valer esos derechos es ejerciéndolos. ¿Y cómo se ejercen? Bueno, mira, disculpe, no podemos atenderlo en este contexto por estas y otras razones. Imagino que seguramente tendrán abogados, tendrán consultor jurídico, y si no lo tienen, pues bueno, siempre teniendo en cuenta que este es un tema en particular de estricto cuño jurídico, la recomendación por antonomasia es hacer valer el derecho en general y los derechos subjetivos en particular del contribuyente frente a eventuales actuaciones arbitrarias. Y como siempre, ¿por dónde empieza todo el ordenamiento jurídico? Por la cúspide, por la propia Constitución, y en este caso específico el artículo 49 de la Constitución, en el contexto del debido proceso que aplica a los procedimientos administrativos y en particular dentro de los 8 numerales del artículo 49, el derecho a la defensa como cimiento elemental del propio debido proceso y a su vez por vía consecuencia del Estado de Derecho. Perfecto. Siguiente pregunta. Esa pregunta que anteriormente hice referencia fue formulada por el licenciado Raúl Gil. La siguiente pregunta... Buen amigo Raúl Gil, le mando saludos. Por eso me atreví a hacer la referencia que era el licenciado Raúl Gil. Muy bien. Siguiente pregunta, formulada por la licenciada Ingrid León. ¿Cómo debe actuar el contribuyente en el caso de que en un momento de cuarentena radicalizada se le presente un proceso de fiscalización? Ok, creo que esa pregunta ya fue anteriormente respondida en el contexto de que nuevamente y a título sintético de resumen, esto se encuadra en la definición número 2 del parágrafo único, en la medida que la fiscalización no es más que una modalidad de determinación oficiosa, por un lado, y por otro lado, en cuanto a los derechos constitucionales y a la otra serie de razones a las que ya hacía alusión en 2 preguntas anteriores para justificar la no atención ante un riesgo de contagio, ante un riesgo que supone esta situación y además en apego al propio decreto declaratorio de estado de alarma, entre otros artículos, en el artículo 5 del mismo. Perfecto. La siguiente pregunta manifiesta lo siguiente. En la situación que viven nuestros diferentes contribuyentes y nosotros como asesores, nos ocupa en cómo ayudarlos a sobrellevar este tipo de situaciones en las organizaciones. ¿Qué medidas adicionales nos podría recomendar usted? Oye, discúlpame que se fue el audio, porque si me lo puedes repetir. Hago referencia a que, en primera instancia, la situación en que estamos viviendo nuestros diferentes contribuyentes y nosotros como asesores, nos ocupamos de esto para ayudarles a sobrellevar las empresas. ¿Qué recomendaciones adicionales nos podría dar usted? Bueno, seguramente 2 cabezas piensan más que una y 10 piensan más que 2. No creo estar en capacidad de superar recomendaciones que ya seguramente, como bien lo formula la pregunta, ya la tienen en cuenta en la atención de sus clientes y en la atención de la asesoría profesional. La recomendación general que me atrevería a dar es simplemente, como siempre lo intento en nuestra práctica profesional y como siempre se lo explico con detenimiento a los clientes, es que para eso está la ley, para eso están los recursos legales y para eso está la Constitución, el Código Orgánico Tributario, las leyes especiales en la materia que se trata. En cualquier caso,
la recomendación siempre es buscar asesoría especializada, actuar en consecuencia y atender conforme a la ley, conforme al derecho, la situación que se plantea en un caso en particular. Muy bien. Tenía otra pregunta por acá, pero voy a tratar de parafrasearla de la mejor manera posible para minimizar cualquier otro tipo de impacto que, como hice referencia hace unos minutos atrás, es necesario que midamos el tipo de preguntas que les estamos haciendo a nuestros facilitadores a fin de no buscar una opinión que pudiera conllevar algún otro tipo de situaciones. ¿Ok? Hay un participante que manifiesta lo siguiente: en un correo circularizado por la Administración Tributaria, señala, entre comillas, lo siguiente: estimado contribuyente especial, el presente tiene como finalidad exhortarle a cumplir con el deber de declarar y realizar el pago de sus tributos a través de los canales electrónicos disponibles en la banca, siendo estos la forma más idónea y transitable para cumplir con dicho deber. Modalidad de servicio bancario durante el tema de alarma y flexibilización de la cuarentena. Siempre hay que estar llevando comunicaciones explicativas del por qué no se ha podido cumplir con el deber formal de declarar y pagar para lo que es algo que es público y notorio. Ok, y la pregunta es... Al final lo que manifiesta es para algo que sea público y notorio. O sea, hay que llevar, mi interpretación es, hay que llevar siempre la carta a la institución, al organismo rector tributario, pese a que sea una situación pública y notoria. Claro, entiendo. Ya creo haber entendido, Wilfred. El tema es, nuevamente, que una cosa es lo que dice la ley, una cosa es cómo los operadores jurídicos actúan frente a la ley. Perdón, en una situación en la que, a tenor literal, la circular de la SUDEBAN hace referencia expresa a que los días en que opera la banca electrónica, aparte de días normales, cuando opera, por ejemplo, en feriados bancarios, en fines de semana, es para días no laborables. La propia circular lo dice, y esto supuesto, como lo he explicado durante la conferencia, no son equiparables a entender lo que son días hábiles, porque hay una, entre comillas, atención al público, lo que es igual. Si vemos lo que dice a tenor literal la ley, en el artículo 10, en su tercera definición de día inhábil, es bastante contundente para, con la ley, con base en la ley, entender que perfectamente se trata de días inhábiles. Y en cuanto a que si lamentablemente, aún siendo un hecho público y notorio, hay que estar acudiendo a estas actuaciones administrativas, bueno, eso ya es un tema lamentable de práctica o de consideraciones que parecieran alejarse de los hechos públicos y notorios, con lo cual la recomendación sería simplemente ratificar una y otra vez la misma posición que encuentra fundamento desde la Constitución en la regulación de los estados de excepción en general y de los estados de alarma en particular, pasando por el propio decreto declaratorio de estado de alarma y sus sucesivas prolongaciones, así como las propias circulares de la SUDEBAN, otro ente público que han condicionado la actuación de la banca en este contexto, y evidentemente todo esto pasado a propósito del, como lo he denominado, derecho del contribuyente a que sus actuaciones determinativas y que toda actuación determinativa solo se realice en días y horas hábiles, y estos no han sido días y horas hábiles, con las excepciones contadas en el contexto de las flexibilizaciones que han tenido lugar en el marco de el primer régimen de 5x10 y luego el 7%. ¿Puede un contribuyente recibir una fiscalización vía online por parte de la Administración Tributaria? Me imagino que la pregunta va encaminada también en este mismo contexto, ¿no? La fiscalización, por definición, es una actuación in situ, es decir, que se realiza en el sitio, inclusive las prácticas de que la administración, de que distintas administraciones han adoptado que siempre el contribuyente vaya a la sede de la administración y vaya a entregar la documentación, inclusive hasta serían revisables, ¿no? En la medida que se supone que la administración tiene que ir a la sede del contribuyente para ver, para fiscalizar qué es lo que está ocurriendo. Y en un contexto como el actual, en el que nuevamente no son equiparables medios electrónicos con aperturas de oficinas de la administración y con aperturas de oficinas de la banca, son días inhábiles.
Y si eso ha ocurrido durante días inhábiles, no hay obligación de atenderlo a tenor de lo que dice el propio Código Orgánico Tributario, porque si hubiera una manifestación de un procedimiento de determinación oficiosa en un día inhábil, con lo cual ni la administración lo puede hacer porque está obligada a hacerlo en días y horas hábiles de conformidad con el artículo 162, ni el contribuyente está obligado a recibirlo de conformidad con el mismo artículo 162. Perfecto. Si la empresa está abierta, entre paréntesis, farmacia, venta de celulares, accesorios, etcétera, debe darse por notificado para recibir una providencia administrativa de parte de la administración tributaria, ya que no ha paralizado sus actividades. Nuevamente, esa respuesta ya viene encauzada con las anteriores. No se trata de que sea día y hábil, un día y hora hábil para el contribuyente, sino para la administración. Y si la oficina o dependencia administrativa estaba cerrada, es un día inhábil para la administración. De manera tal que no hay obligación, porque mal se puede llevar a cabo tanto determinaciones mixtas, determinaciones de oficios, como sería este el caso, o sustanciar procedimientos de recursos jerárquicos, si no hay acceso a la oficina administrativa, por lo menos legalmente hablando, o lo que es igual. Ante una pretendida sustanciación de un procedimiento ante días y horas inhábiles, sería una mal llamada sustanciación, entre comillas, que no es otra cosa que actuaciones a espaldas del propio contribuyente, porque no tuviese los medios necesarios para poder defenderse y para poder participar activamente durante el procedimiento determinativo oficioso, como en este caso del que se trata. Muy bien, el resto de las informaciones o de los comentarios que tengo en el chat son de agradecimiento y de felicitación por su excelente y magistral ponencia, la cual nos ha permitido poner este granito de arena dentro de lo que han sido los objetivos que nos hemos trazado en Sinergia 2020, el evento que nos une. Entonces, de parte del comité organizador, estimado Serviliano, muchísimas gracias, sumamente complacidos por su excelente presentación y más que complacido, pues un fuerte abrazo de agradecimiento por la paciencia que tuvo usted en el momento que se nos presentó la situación al inicio de su presentación, la cual, bueno, inmediatamente buscamos herramientas para tratar de solventarla y, bueno, logramos el objetivo, como le hice referencia hace unos minutos atrás. En Sinergia hemos tenido la dicha que cuando nos han ocurrido este tipo de circunstancias, pues han sido para después superar las expectativas que tenemos sobre las presentaciones, y en este caso usted ha cumplido de forma magistral y excelente pues con todo lo que ha tenido a bien compartir con nosotros. Me permito entonces pues extenderle ese agradecimiento de parte del comité organizador de los 16 colegios que hemos hermanado este esfuerzo, y seríamos muy complacidos de escuchar pues sus palabras de cierre, de despedida de esta importante actividad. Quisiera completar algo, Wilfred. Perdón, adelante. ¿Aló? Adelante, Nancy, te escuchamos perfectamente. Buenas tardes, Nancy Sánchez, presidente del Colegio de Contadores Distrito Capital. Bueno, ratificar el agradecimiento, Serviliano, por tu apoyo y a Sinergia, ¿verdad? El evento que nos une, como es nuestro eslogan. Y sé que seguiremos contando con ese apoyo y con ese compartir de tu conocimiento en próximos eventos que tenemos planteado realizar en el futuro. De verdad, un gran abrazo y muchas gracias por tu apoyo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Nancy, querida amiga, por tu invitación, a mi buen amigo Francisco Camero también por su invitación, Wilfred por tu excelente coordinación del evento y además superando las dificultades técnicas que tuvimos al principio, a todos los organizadores vinculados con este magno evento, como lo denominé al inicio, durante tantos días, tantas ponencias, verdaderamente interesante y muy fructífero este evento de Sinergia. Y también mi agradecimiento a todos los colegios contadores públicos, al gremio en general de los contadores públicos, cuya labor, pues bueno, brilla por su propio peso, una labor indiscutiblemente importante en la metodología del tributo, en la medida que es una disciplina multidisciplinaria, valga la redundancia. Agradecido con todos ustedes, espero que sea de la máxima utilidad las consideraciones que pudimos presentar, y para los más interesados en el tema, nuevamente los remito a la versión escrita, en la que evidentemente del trabajo hay muchas otras cosas que pudieron resultar eventualmente de interés.
Y sin más, quiero agradecerles por su invitación y como siempre Nancy y a todos los contadores públicos y al Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital y a todos los demás colegios, siempre cuentan con mi activa participación en los eventos que bien consideren que pueda ser de alguna utilidad la participación que podamos tener y las explicaciones que podamos dar de este siempre apasionante mundo del derecho tributario y del tributo en general. Muchísimas gracias. Muy bien. Profesor, nuevamente le reitero mi agradecimiento en parte del nombre del comité organizador, así como en mi propio nombre. Ha sido un placer contar con usted y recordarle que esta siempre va a ser su nueva casa virtual gremial, a través de la cual vamos a estar siempre dispuestos y abiertos a escuchar sus importantes planteamientos de gestiones tributarias como las que debemos hacer y que estamos seguros que el día de mañana conocimientos como los de usted y del grupo de profesionales que ha mencionado en su presentación o que ha citado dentro de su presentación son aquellos los que nos vamos a esforzar por poner ese granito de arena y lograr el país que todos soñamos. Así que muchas gracias por su presentación y estamos siempre atentos a escucharle en cualquier otro momento. Al resto de los participantes de la actividad también queremos agradecerles su participación, su paciencia y, por supuesto, la colaboración que nos brindaron en el momento en que se presentaron las circunstancias que anteriormente hemos hecho referencia. Son circunstancias que quizás pueden sonar altisonantes o complicadas para algunos, pero que de alguna manera dentro del comité organizador de Sinergia hemos buscado alternativas para estar dispuestos y preparados ante este tipo de situaciones que se nos podían presentar. Entonces, por ello, pues tenemos que agradecer en primera instancia a Dios que nos ha permitido disfrutar de este tipo de actividades, a la plataforma Zoom, así como también un agradecimiento particular a Galaxy Software, tu software contable y tributario, a tu medida, quienes han cedido la plataforma Zoom para el poder disfrutar de todas estas actividades. También está el agradecimiento a Baker Tilly, PwC, EY de Venezuela, Hotwire, Deloitte, quienes son firmas que se han comprometido y están hermanando esfuerzos para que Sinergia vaya saliendo adelante. Es importante también hacer referencia que Sinergia llega a través de la plataforma de YouTube. Si usted no puede ingresar por Zoom, entonces tiene la alternativa del canal de YouTube, donde hacemos transmisión también en vivo. Y si usted no pudo disfrutar de la actividad en vivo y directo, pues en el canal de CCP Miranda también quedan grabadas las presentaciones y allí usted podrá descargarlas en el momento que tenga a bien necesitarla. Por otra parte, hemos creado un grupo en Telegram. En el grupo de Telegram ya ha sido compartida los links que nos ha hecho llegar el personal que trabaja con usted para que inmediatamente esa información circularice entre todos nuestros agremiados y entre todos nuestros participantes en Sinergia. En ese grupo de Telegram también se remiten los ID y las claves y fue la primera plataforma que utilizamos en este momento que tuvimos la situación que nos ocurrió al principio. Entonces, como ven, son alternativas, son metodologías que hemos buscado para tratar de cubrir este tipo de circunstancias que se nos puedan presentar en este o cualquiera de los otros actividades que nos quedan pendientes en Sinergia. Porque recuerda que Sinergia se va a tiempo extra, así como los buenos juegos nos vamos a tiempo extra. Y en ese tiempo extra, a partir del lunes 6 hasta el jueves 9, tendremos importantes sorpresas. Te quedarás gratamente sorprendido de todo lo que tenemos preparado para hacer de estas actividades mucho más dinámica, mucho más completa y con grandes premios que no te los puedes perder. Por lo demás, señores, no me queda sino despedir esta importante actividad, desearles un muy buen provecho, invitarlos para las 3 de la tarde, donde vamos a tener otra importante presentación en materia tributaria. Así que no dejen de seguirnos, el ID y la clave. Recuerden que va a ser el mismo que ya habíamos colocado en el grupo de Telegram y el que ha circularizado desde el día de ayer. Esperamos que no tengamos ninguna otra circunstancia que nos haga cambiarlo y por lo demás, muy buen provecho. Nos vemos a las 3 de la tarde.